¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos y hoy con un tema muy importante para esas finanzas personales y empresariales. Estamos con los personeros de García Monroy, auditores y consultores, y seguramente va a ser una charla de su interés, de mucha importancia para que llevemos siempre con mucho orden y con mucha rigidez lo que se nos pide a través de la SAT y del cumplimiento financiero que cada uno debemos tener. Quiero presentarles a nuestros interlocutores de esta excelente plática que seguramente vamos a ir desarrollando. Licenciado Mario García, bienvenido. Licenciado Walter Hernández, qué gusto poder conversar con usted también. Y por supuesto hablar de temas puntuales, porque en este tema hay un antes, un presente y un futuro, porque han cambiado las cosas y usted lo sabe. Hoy tenemos que ser muy puntuales para nuestras obligaciones financieras, para nuestras obligaciones tributarias, sobre todo. Hay una fiscalización digital de la que vamos a ir desarrollando un interesante tema. Y quisiera empezar precisamente con este tema del antes, licenciado Mario García. ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Qué había antes en estas finanzas personales, en esta fiscalización? Muchas gracias, Luis, ahí por estar con nosotros. Realmente cuando hablamos de digitalización, cuando hablamos de tecnología, nos tenemos que remontar a los tres escenarios, ¿verdad? Antes, el presente y el futuro. En el pasado, pues nuestras herramientas o las herramientas tecnológicas eran, se puede decir, muy limitadas. Empecemos por los libros contables, ¿verdad? Los libros contables antes eran a mano. Uno los tenía que llenar, eran muy buenos calígrafos las personas que lo pudimos realizar. Era un trabajo arduo, de muchas horas para poderlo desarrollar. Otro aspecto que teníamos eran los formularios para presentar nuestros impuestos, las declaraciones juradas, eran en papel. Entonces, recordamos que en algún momento íbamos a la superintendencia a comprar esos formularios para poder tener en la oficina y poder llenar las declaraciones en el momento que fuera necesario. Otro aspecto que también en el pasado manejamos son las facturas, ¿verdad? Eran de papel. Se hacía el formulario respectivo, se presentaba ante la SAT, se solicitaban las facturas. De hecho, teníamos que tener el cuidado de que los correlativos fueran en orden. Si nuestras primeras facturas eran del 1 al 50, la siguiente autorización tenía que ser del 51 al 100. El asunto acá es que esas facturas eran muy vulnerables a o estaban muy expuestas a cualquier situación del ambiente. Se podían quemar, se podían mojar, se nos podían extraviar, y entonces, bueno, ¿qué hacíamos? El papel se nos perdía. Incluso teníamos la situación de que teníamos que ir a presentar una denuncia de este tipo de documento para poder validar o para que no se hiciera mal uso, si estaba en blanco y si ya fue utilizada, pues darle a conocer a la SAT con medios de prueba que se había extraviado. En fin, había muchas situaciones que no le permitían al ente fiscalizador un control masivo. Estamos hablando, por ejemplo, del Big Data. No se sabía que esa masificación de datos que pudiesen tener el ente fiscalizador para poder controlar. La nube, pues no teníamos esa herramienta como tal para poderlo desarrollar. Era un tiempo en el que la fiscalización podía o se realizaba de manera presencial. Y por supuesto que con los errores que se pudieron haber cometido también, porque esto podía ser grave para el contribuyente, licenciado Walter Hernández, porque un dígito podía cambiar todo y ahí había una falta ante la SAT, ¿no? Sí, es correcto, Luis. Muchas veces recuerdo que había que ir a hacer cola al Ministerio de Finanzas para presentar las declaraciones anuales, ¿verdad? Esas declaraciones anuales había que llenarlas a mano o a máquina. Y de repente uno iba concluyendo la declaración y resultaba que
un dígito más o un dígito menos, tocaba volver a hacer la declaración, ¿verdad? Muchas veces también, pasados los años, uno necesitaba copia de esa declaración. Tenía que ir uno al Ministerio de Finanzas, lo mandaban a una sección del archivo general y le decía, puede buscarlo, pase adelante. Y eran unas filas enormes de documentos, ¿verdad? Entonces, era un proceso complicado. Cuando había un error en una declaración de IVA, que igual había que ir a hacer cola, hacer el pago, teníamos que volver a buscar el formulario, volver a hacerlo y llevarlo, ¿verdad? Cuando existía un incumplimiento por el no pago a tiempo de esa declaración, uno tenía que acercarse a la ventanilla y la persona que lo atendía a uno, a discreción, sí son 50 quetzales de multa. Y en ese momento se pagaba en efectivo la multa. Entonces sí estamos con un proceso histórico bastante complicado para ese momento, ¿verdad? Y luego cómo ha ido evolucionando esa operatoria, ¿verdad? Ante el Ministerio de Finanzas. Luego ya viene la creación de SAT como algún órgano muy específico, muy regulado, que ha crecido en una forma exponencial. Y que en su momento también se valió en su momento de los bancos del sistema bancario para la presentación de los formularios. No había necesariamente que ir a la SAT, pero eso también tenía sus limitantes, licenciado García. Sí, eso era algo, algo titánico, ¿verdad? Porque ya me imagino la cantidad de papel que pudieron acumular los bancos del sistema con todos los formularios de los contribuyentes que llegaban a hacer sus trámites. Y luego el banco tener que llegar ante, en su momento, la Dirección General de Impuestos y después SAT, con el montón de documentos hacia allá. Y cuando me refería a la Big Data y la nube, que no existían o posiblemente sí, pero no las conocíamos en el país para este tipo de tema, también me puedo imaginar el procesamiento de todos esos documentos en papel y poder llenar una base donde cada contribuyente, donde se ingresaba cada contribuyente con las líneas específicas de las declaraciones. Entonces era algo fuera de serie, pero que fue una etapa que vivimos, tal vez muy bonita, pero complicado para el tema de fiscalización. Bueno, y quizás todavía para hablar un poquito del pasado, licenciado Walter Hernández, y lo que significaba preparar estos informes, esta contabilidad, que es la que va a dar con los impuestos, porque quizás algunos están pensando en las finanzas personales, en el pequeño contribuyente que hoy conocemos, pero ¿qué hay de las grandes empresas? Son equipos de trabajo muy amplios que, como usted decía, a mano, con calculadoras todavía análogas, era un proceso muy complicado el llevar la contabilidad interna de una empresa, ¿no? Sí, es correcto. Yo recuerdo que tuve la experiencia de estar en un departamento de aduana, ¿verdad? Y yo hice todavía bolsas de importación en máquina de escribir. Y recuerdo que ahí había una bodega específica de archivo, donde estaban todas las bolsas de importación, estaban los libros contables de la almacenadora, porque hay un proceso ahí, y era una cantidad exagerada de documentos. Y los recibos también, a la hora de pagar los impuestos, estaban los recibos. Entonces eran cajas y cajas y cajas, ¿verdad? El proceso luego de hacer la contabilidad manual, yo recuerdo que eran como unos 15, 20 personas que estaban en el departamento de contabilidad para hacer todo ese proceso. Terminando eso, sus cajas y archivo. Entonces, sí, era un proceso muy complicado. Y claro, después llegaron las hojas electrónicas y todo eso que facilitó mucho el camino, ¿verdad? Sí. Ahora hay un presente a todo lo que ustedes han contado muy diferente de cómo se realizaba hace no tanto tiempo, pues realmente la contabilidad y la presentación de impuestos, que es de lo que hoy nos
ocupamos y lo que debe preocuparle a cada uno en lo individual o la pequeña empresa que pueda tener o una gran empresa también que ustedes asesoran aquí en García y Monroy. Pero, ¿cómo es ese presente? ¿Qué debemos saber exactamente y cómo van las cosas en esta evolución y en esta era digital, licenciado García? Hoy la situación es diferente, ha cambiado muchísimo. A partir del año 2019, pues la administración tributaria ya estaba empujando ciertas situaciones tecnológicas para fiscalización. Luego vino la pandemia, esta también marcó un paso importante en todos los aspectos de nuestra vida. Había un vacío ahí de tiempo en el 2020 y pues muchas organizaciones también se durmieron en la ceniza, como decimos en buen chapín, y pudieron pasar muchísimas cosas en el tema de preparaciones de declaraciones, en el tema de ventas y compras. Pero en ese año entonces también surgió el empujoncito, ¿verdad? Como decimos, en el aspecto de tecnología para la administración tributaria. Y hoy en día las situaciones son totalmente diferentes. Una anécdota ahí, recordando un poquitito del pasado y del presente. Anteriormente, por ejemplo, teníamos las famosas cajas registradoras. En los restaurantes, en los negocios había. Hoy tenemos un POS, ¿no? Ya a través del POS se realizan las ventas. Las cajas registradoras incluso nos decían, mira, ¿y por qué las tenés ahí? Si a mí me sirven de calculadora nada más. Sin saber que en algún momento se hacían los famosos cortes en Z, ¿verdad? Y entonces al hacerle el corte en Z salía el ticket o el reporte de esas transacciones. POS. Pero hablemos de algo muy importante de la tecnología actual. El RTU, el Registro Tributario Unificado, anteriormente de papel, hoy totalmente digital, pero para nosotros es muy fácil entrar al portal, buscar y que nos puedan imprimir un RTU. Pero ¿qué significa realmente eso? Si nos vamos, no somos expertos en el tema de tecnología, pero es el diario vivir, ¿no? Y el asunto es que el RTU es como decir, la administración tributaria tiene de nosotros nuestra fotografía. Aparte de que sí la tiene, ¿no? Bueno, que sí la tiene. La fotografía. ¿Dónde vivo? Correo electrónico, que ese es otro asunto, ¿no? Mi actividad económica y a los impuestos a los que estoy afiliado. Entonces, el marco de SAT de cada uno de nosotros es el RTU, ¿sí? Ahí tiene contemplada toda la información de nosotros. Y el pilar fundamental sobre el cual se basan hoy, aparte del RTU, es la factura electrónica. Guatemala fue uno de los primeros países en Centroamérica en implementación. Empezamos en el año, si no estoy mal, 2007, con el GFASE, que era un generador de facturas electrónicas. Como digo, no somos expertos, pero entendemos tecnológicamente que GFASE era una etapa donde la factura electrónica o la situación de administración tributaria necesitaba intermediarios para poder almacenar y la generación de la factura electrónica. Luego, en el año 2016 al 2018, se intensificó y se puso en marcha el plan de la factura electrónica independiente, ya digamos como una base de datos dentro de la administración tributaria. La aplicación de la factura electrónica ha sido progresiva, ¿sí? Para el año 2023, por ejemplo, el 1 de julio de 2023, se terminó el límite para los pequeños contribuyentes en el caso de las facturas de papel. En el 1 de julio, yéndose tras el 1 de julio del año 2022, teníamos obligación la mayoría de los contribuyentes. Y en el año 2021,
que fue digamos que la primera obligatoriedad, ciertos contribuyentes nada más de aquellas, del sector de grandes contribuyentes, medianos, o sea, los contribuyentes especiales. Entonces ha sido progresivo. Pero ese, tecnológicamente hablando, es el hit hoy de la SAT, porque a través de eso pueden hacer las fiscalizaciones. Y bueno, es impresionante que no solo se trata de desaparecer el papel, que ese ya es un tema pues amplio y de otro ámbito, incluso ecológico, ¿no? Y sobre todo lo que explicaba el licenciado Hernández de ese apilamiento de tantos documentos y de guardar tantos archivos, pero también el registro es muy importante porque no hay pierde, podríamos decirlo, licenciado García. Sí, ese es el otro tema, ¿verdad? Que a través de la factura electrónica no se le escapa del ojo de la lupa a la administración tributaria a ningún contribuyente, ¿sí? Y yo creo que el mensaje para todos es ese, ¿verdad? Nosotros creemos que hacemos ciertas operaciones sin que se den cuenta. Error. Ahora imaginemos cuántas facturas electrónicas emitimos a diario los contribuyentes en el país. Son miles de miles. Existe una Big Data fuertísima, existe la nube ahora para el almacenamiento, y de ahí viene otro tema muy importante que ya es lo que decía en relación ¿cómo se llama? A la fiscalización, ¿verdad? Todos los contribuyentes estamos ahí en la mirada. ¿Cómo lo hacen? Ya esos son situaciones que también tecnológicamente hablando son muy importantes. Patrones de comportamiento, ¿sí? Los famosos algoritmos que son esos patrones, ¿verdad? Un ejemplo, un pequeño contribuyente, vamos a hablar de un pequeño contribuyente, aunque eso puede pasar para todos. Un pequeño contribuyente que presenta todas sus declaraciones a tiempo, que cumple con sus obligaciones formales. Este contribuyente ingresa su NIT en el portal correspondiente y le aparece que está sin omiso. Todas sus obligaciones están bien, ¿sí? Pero ese es digamos, lo que antes o lo que conocíamos como el omiso en su concepto natural. Ahora tenemos el omiso sustantivo. Yo estoy sin incumplimientos ante SAT, pero tengo detrás otras situaciones. Volviendo al tema del pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente tiene su negocito de ferretería, por ejemplo. Y entonces compra a su nombre, ¿verdad? Y cuando hace la declaración dice, no me están viendo, entonces hago mi declaración y no facturo. Pone sus declaraciones a cero. Cumplió con su obligación de presentar su declaración, mas no sabe que hay un omiso sustantivo, que esas operaciones que en el omiso tradicional no se ven, en este sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No me van a ver, dice, no me pueden fiscalizar. Entonces, ahí viene, digamos, un poco la desorientación del contribuyente. ¿Por qué? Porque entonces yo, o el pequeño contribuyente, compró serruchos, compró palas, compró bloc, compró arena, ¿sí? Y a través de esa factura de compra del vendedor que le hizo al pequeño contribuyente, esas facturas las tiene capturadas en la agencia virtual de cada quien. Entonces viene la administración tributaria y dice, el contribuyente no me hizo ninguna declaración donde conste que ha facturado, pero sí tiene compras. Y las compras son un inventario, ¿sí? Entonces, el desbalance. No me facturó el inventario que compró, ¿sí? O el otro caso. En los restaurantes, en los bares y todo eso, ¿no? Pasa mucho. Facturan en el día y pues las personas que consumen, obviamente, algunos piden, algunos no. Y como hay que sacar el inventario, facturan X cantidad en el día. O no facturan, o facturan y en la noche, lo que había pasado muchas veces, y se dieron cuenta de esa situación en la administración tributaria, es que anulaban las facturas a las 0 horas, ¿sí? Entonces tenían la facturación o algunas facturas en el día,
y en la noche lo anulaban. Y entonces, con esos patrones de comportamiento, dijeron, no, pues aquí está pasando algo, ¿no? Ahora con el tema de la factura electrónica, cuando a uno le anulan una factura, le llega una notificación para que usted esté enterado y tenga la garantía de que su factura tiene validez. Claro, pues con eso pueden haber muchísimas cuestiones más donde el ente fiscalizador sí se da cuenta, sí lo puede detectar a través de la factura electrónica, a través del registro tributario unificado. El tema de la agencia virtual, hoy en algún momento eso me parecía a mí una locura, porque decíamos, en nuestro país, no sé, me atrevo a pensar que el 60% de la población pudiese tener internet. Ahora, hace unos años no. ¿Y cómo van a hacer para poder fiscalizar, para que todos tengan agencia virtual? Hubo una necesidad, se creó una necesidad. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Todos los contribuyentes teníamos la obligación de hacerlo. Y lo hicimos. Pero los que no eran contribuyentes, ¿cómo nació? En el interior, un señor tenía que comprar y otro tenía que vender un vehículo. Y si no tenía agencia virtual, no podía. Se acercaban a un lugar donde pudieran hacer la agencia virtual y lo hacían. Entonces, se creó la necesidad y nos tuvimos que subir todos al barco de la tecnología. Qué interesante, porque en poco tiempo ha cambiado mucho. Sin embargo, licenciado Walter Hernández, hablamos de las obligaciones formales de cada uno en este presente, que no hay que dejar escapar. Ya el licenciado García nos hacía ver dónde cometemos estas faltas que eventualmente van a costar una sanción. Pero ¿cuáles son esas obligaciones formales, tanto del contribuyente, del pequeño contribuyente, como de las empresas formalmente establecidas y operando? Ok, yo creo que es importante indicar que SAT actualmente tiene más de 200 programas y herramientas, ¿verdad? Eso, pues lógicamente simplifican su trabajo de fiscalización y nos tienen controlados. Entonces, mis obligaciones como pequeño contribuyente, por ejemplo, ahora es más práctico, ¿verdad? Porque desde la agencia virtual yo lleno mi declaración, opero de una vez mis libros y genera mi pago. Es automático. Incluso si hay una opción en pequeño contribuyente que yo puedo afiliar mi número de cuenta, ¿verdad? Y hay un beneficio si yo pago en los primeros 5 días del mes siguiente. Entonces yo ya no tengo excusa de decir no pagué, se me olvidó, no sé cómo hacerlo. O sea, todo está sistematizado, ¿verdad? Entonces el cumplimiento, no puedo decir ahora que es un desconocimiento, ¿verdad? Por muy poca introducción que tenga, por muy poca habilidad que tenga, yo ya no puedo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con las empresas. Su IVA está detallado, su impuesto sobre la renta, todo está esquematizado, ¿verdad? Si yo hago una retención y no la reporto el siguiente mes, el día siguiente, ¡pum!, alerta, ¿verdad?, que no la pagué. Entonces, es un control cruzado, ¿verdad? SAT ya está hablando de un gobierno informático, de una estructura muy definida que tiene para ese control. No es excusa ahora, ¿verdad? Porque todos los lineamientos están en línea, es inmediato. Puedo hacer el pago hasta las 12 menos cuarto de la noche, el último día, ¿verdad? Entonces, no hay excusa para el cumplimiento. El no cumplimiento de eso, pues ya multas, recargos, y si hay reincidencia, una posible revisión fiscal. Entonces, creo que acá lo importante es un orden y tener presente las fechas de pago. Incluso reglas claras que ya se ponen, porque ahora la multa ya no está a discreción. Exacto. Ahora, todo esto implica un cumplimiento, todo esto implica que estemos en una dinámica que hoy nadie puede escapar y que pues seguramente ustedes pueden asesorar a quienes nos están viendo, y esa es la idea, que cada quien pues se enrole a hoy con las facilidades de todos estos instrumentos, porque habrá un futuro, licenciado García. Entiendo que esto no se queda aquí.
todavía se están perfeccionando, diríamos, los sistemas. Esta es la era de la inteligencia artificial y supongo que hacia allá va un poco. ¿Cómo vislumbra usted el futuro de la tributación? Solo quisiera retomar un poco la pregunta anterior con el licenciado Hernández. El Código Tributario con respecto a las obligaciones formales hace referencia a algunas, vamos a decir, la presentación de sus declaraciones juradas, ¿verdad? Estamos hablando dependiendo del régimen al cual el contribuyente está afiliado. Habla también de la actualización de datos en el registro tributario unificado, que es parte de esto, y la emisión de factura electrónica por obligatoriedad, ¿sí? Pueden haber otros, pero esencialmente estos. Si un contribuyente cumple con eso, está cumpliendo con sus obligaciones formales. Ahora, el tema del futuro. Bueno, aquí hay mucha situación que cortar. Sin embargo, alguien por ahí decía, mire, la inteligencia artificial existe desde hace mucho tiempo. Existe. El asunto es que no teníamos las herramientas tecnológicas para poder hacer una aplicación de este aspecto. Anteriormente papel, hoy masificación de datos, y ahora en el futuro, o lo que va en el futuro, es el desarrollo de tecnologías para que el auditor, el economista, no tenga que trabajar tanto, desgastarse tanto en el análisis de datos, sino que por simples comandos pueda obtener información válida para el ente fiscalizador. Y para el contribuyente dirán muchos, bueno, fregado, ¿verdad? Pero pues ahí lo que nos sabría es que tenemos que estar siempre haciendo las cosas bien. Sin embargo, vemos ya muchas cuestiones dentro de la inteligencia artificial, o vemos a inteligencia artificial en la administración tributaria. Si nosotros entramos al portal SAT, y yo creo que todos lo hacemos, ahí aparece abajito un muñequito que se llama Rita, ¿sí? Rita ya es parte de la inteligencia artificial, que muchos la usamos y decimos que si funciona o no funciona, pero ahí está Rita, ¿sí? Ahí está siempre Rita. Le preguntamos, como en todos los aspectos de la inteligencia artificial, debe de tener elementos válidos para darnos una respuesta coherente. Si nosotros, y yo ya lo he probado, ¿verdad? Y digo yo, inteligencia artificial, dime algo de mí. Pero ¿qué me va a decir si no le doy los elementos de quién soy? Claro. Entonces, es ahí. Si nosotros le damos los elementos a ese tipo de tecnología para que nos dé una respuesta, no la va a dar coherentemente. En el tema tributario, todos los aspectos públicos referente a fiscalidad están dentro de una base de datos. Podemos hacerle una pregunta y posiblemente nos dé una respuesta. En lo que sí yo voy a estar siempre, digamos, alineado es en lo siguiente. La inteligencia artificial, en mi criterio muy personal, y puede ser que concuerde o no, aún no sustituye, y no sé si va a sustituir, no creo que vaya a sustituir la mente del ser humano. El análisis del profesional, la orientación que pueda dar un profesional que sepa de un tema en específico para poder brindarle ayuda al contribuyente o a las personas en otro sentido. Inteligencia artificial, patrones, seguimos con los algoritmos. Hoy estamos hablando ya de declaraciones juradas, y ese es un tema importante también. Declaración jurada, cuando decimos jurada es porque nosotros estamos bajo juramento de que la información que ahí estamos poniendo es certera, ¿sí? Tiene su fundamento. Ya estamos hablando de las declaraciones prellenadas o declaraciones sombra. ¿Qué significa? Contribuyente vende, contribuyente compra. El contribuyente que vendió, el contribuyente que compró. Yo, en mi declaración o en mis transacciones tengo ventas y tengo compras. Entonces, cuando esa información llega a la entidad fiscalizadora, ellos automáticamente me generan a mí una declaración, ¿sí? Que le llaman en muchos casos declaración sombra. Entonces, ya viene con las ventas que yo realicé y las compras que yo hice. Pero las compras, ojo, las compras relacionadas con el negocio. Entonces,
mi tarea como contribuyente es, ya la administración tributaria me dice que esto es lo que yo tengo que declarar, pero yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Yo tengo mis criterios para definir mis compras, ¿sí? Entonces, tomo la declaración, hago mi declaración y esta declaración es diferente a la que me está diciendo la administración tributaria. Lo que tenemos que hacer es sustentar esas diferencias entre lo que me dice la administración tributaria y lo que yo digo como contribuyente. Entonces, ya vamos por ahí. El patrón del algoritmo en las compras. Dice uno, voy a meter por ahí mi facturita donde compré licor. Entonces viene la administración tributaria, dice, sustituir, no sé los términos, sustituir todo lo que corresponda al licor o que tenga alcohol. Entonces, al capturar una factura, el algoritmo funciona, el patrón de seguimiento funciona y dice, no, esta factura tiene licor, no la incluyo y por eso es que le estoy poniendo a usted las compras que le corresponden. Pues tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy conocedores de todos estos datos y sobre todo el manejo de nuestra información, que una pues servirá para tributar y otra servirá también para del descargo de lo que corresponde a mis impuestos. ¿Qué consejos para finalizar, licenciado Walter Hernández, puede darle usted a quienes hoy nos están siguiendo a través de esta interesante entrevista? Porque lo que queremos es estar bien y pues todos, desde el pequeño contribuyente, la pequeña, mediana y las grandes empresas, lo estamos. Obviamente son diferentes los montos quizás y diferentes las obligaciones ante la SAT según el régimen, pero ¿qué consejos de esto que hemos estado hablando, que nos ha llevado por el viaje del pasado, lo que está sucediendo y lo que podría llegar a suceder? Ok, yo creo que es importante ser conscientes de estos nuevos procesos, estos nuevos cambios, ser ordenados, ¿verdad? Porque muchas veces dejamos todo a última hora y yo creo que en la parte de los impuestos esto es muy delicado, ¿verdad? Esto de que se me olvidó, primero ya no hay excusa, pero me puede representar un mayor desembolso, ¿verdad? Y eso pues afecta desde todo punto de vista. Entonces creo que uno de los puntos importantes es ser ordenado. Segundo, pues si yo no tengo el suficiente conocimiento de qué aspectos o qué cumplimientos estoy obligado a hacer, pues asesorarme, ¿verdad? Asesorarme de quien corresponda para tener un cumplimiento adecuado y ese cumplimiento pues me va a facilitar las cosas, me va a evitar contratiempos, me va a ayudar a concientizar también de que debo pagar impuestos. Y a la final voy a estar ante SAT cuando uno ingresa con un número de NIT X y dice situación fiscal solvente, ¿verdad? Entonces creo que eso también es una satisfacción, ¿verdad? De mantener todos mis pagos y obligaciones en tiempo. Pues interesante, repito, y sumamente necesario, porque creo que cada quien que estamos ligados a la SAT y hoy pues todos van teniendo su número de identificación tributaria, nuestro NIP famoso, debemos cuidarlo y debemos estar, pues como decía el licenciado Hernández, solventes. Y para eso García y Monroy pues también nos puede brindar el asesoramiento, la guía, porque pues es difícil sabérsela uno todo, ¿verdad? Y para eso pues hay que hacerse asesorar de los expertos. Con lo que usted quiera concluir y seguramente motivar a esa consulta que para ustedes es el día a día, licenciado García. Bueno, creo que la concientización es muy importante. Creo que el contribuyente debe de estar siempre alerta a los cambios. Muchas veces no queremos porque desconocemos los aspectos, desconocemos la legislación. En García Monroy estamos comprometidos con nuestros clientes, con los contribuyentes que quieran hacer las consultas necesarias. Nuestros teléfonos aparecen en pantalla.
Pueden consultarnos, con todo el gusto estaremos atendiéndoles, ¿verdad? Siempre haciéndoles conciencia de que la orientación y el conocimiento es más económico que la defensa. En situaciones complicadas, cuando ya llegamos a los extremos, la resistencia del contribuyente o de los contribuyentes en los procesos ya administrativos, pues ahí ya nos vemos en situaciones complicadas. No lleguemos hasta esos extremos. Investiguemos, leamos, consultemos, orientémonos con los profesionales que nos puedan ayudar, y pues para eso estamos acá, García Monroy a la orden, para nuestros clientes y contribuyentes que deseen consultarnos. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, licenciado Walter Hernández, licenciado Mario García de García Monroy, auditores y consultores que están para ayudarnos en todo lo que vayamos necesitando en estas consultas y en el día a día o en el mes a mes de esas obligaciones tributarias de lo cual hoy hemos hablado en este interesante espacio. Muchas gracias y hasta la próxima.